Ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 9 de agosto de este año 2026, avanzando rápidamente este año. Y hoy, como de costumbre, aquí en su programa El País en Blanco, con un día cargado con muchas informaciones, temas muy importantes, como siempre, en su plataforma de El País en Blanco, siempre informando a la República Dominicana y el mundo, porque el país en blanco le da la vuelta al mundo en tan solo segundos. Entonces, los principales temas a tratar aquí en su programa El País en Blanco vendrían siendo temas muy importantes y muy en el tapete, como lo que ha sido la escogencia de las autoridades del PRM en el día de hoy, que fueron escogidas las autoridades que van a estar dirigiendo el PRM hasta el año 2030. También lo que han sido las sanciones puestas por Estados Unidos a la República Dominicana, de aquellos que están solicitando residencia en los Estados Unidos. Estados Unidos ha iniciado un plan piloto supuestamente con la República Dominicana, donde aquellos que quieran residir en los Estados Unidos tendrían que pagar lo que podría ser una fianza, y que llega a una cantidad de dinero que podría ser hasta de $200,000. Ya usted sabe que todos aquellos que están buscando residencia para Estados Unidos, la cosa se complicará bastante porque es mucho dinero. También lo que es la escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, que vemos que en este caso han renunciado una cantidad de jueces, unos 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia han renunciado para seguir en esta posición, aparentemente por presiones del gobierno. El gobierno ha presionado a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y han tenido que renunciar. También vemos lo que es las violaciones de la Junta Central Electoral a las leyes, con esto del famoso reglamento que inventó la Junta para la prohibición de publicación de encuestas políticas. Estos son los principales temas a tratar aquí en su plataforma de El País en Blanco. Recuerden que El País en Blanco es en vivo al servicio del pueblo. Entonces, iniciando rápidamente con lo que son estos principales temas, vamos a iniciar de una vez entrando en materia con lo que ha sido la escogencia de las autoridades del PRM. Bueno, pues en el día de hoy, el PRM aparentemente no tuvo que usar la cadena para amarrar las sillas, ya que aparentemente pudieron seleccionar sus autoridades sin que se entraran a sillazo como de costumbre, que esto es normal en el PRM, que se entren a sillazo, pero en el día de hoy aparentemente todo transcurrió sin que las sillas
del PRM sufrieran. Entonces fueron electos o escogidos las autoridades del PRM, encabezadas por el presidente Luis Abinader, que será quien dirigirá el PRM a partir del día de hoy. En esta selección o escogitación, el presidente no estuvo presente, pero lo demás sí, y como ya había un consenso, el PRM había hecho un consenso, y es algo que me preocupó bastante, porque el PRM siempre se vendía como el partido de la democracia y el partido donde la mayoría era quien decidía, pero en este caso pudimos ver que no es así, sino que el PRM se dividió las posiciones entre un grupo sin importarle la mayoría que forman parte de su organización política. Ahí pudimos ver la presidencia del partido quedó en manos del presidente Luis Abinader. La secretaría general se la dieron a... Pues bien, la secretaría general se la dieron a Juan Garrigó. Juan Garrigó es un nieto de Hipólito Mejía, hijo de Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, que hasta el día de hoy era quien presidía esa misma posición de secretaria general. Ya eso se lo dieron a Juan Garrigó. También pudimos ver que la posición de organización se la dieron a Gloria Reyes. Y entonces ahí vemos donde un grupo se dividió el PRM, el grupo de el presidente Luis Abinader, el grupo de Hipólito Mejía, y entró un nuevo grupo que es el de David Collado. Con estas posiciones, que son las tres posiciones más importantes del PRM, las demás de los que son vicepresidentes y eso, como de Línea Ascensión, que es uno de los vicepresidentes, ya esas posiciones no son tan relevantes como son estas tres posiciones que he mencionado. El presidente Luis Abinader, el secretario general Juan Garrigó. Entonces, ya con esta escogitación que hiciera el PRM en el día de hoy, yo entiendo que se libró de un problema por la situación de que usted sabe que en el PRM todo el mundo quiere los cargos sin que se puedan organizar. Entonces, yo creo que aunque fue un método que rompió con lo que era la democracia y con lo que ellos siempre han predicado, pero ahí vemos que el PRM se convierte en un partido totalmente totalitario, una vez más, de que ahí se haga lo que se hace, lo que diga el grupo del presidente Abinader y también de Hipólito Mejía. Lo que digan esos dos grupos es lo que se hace en el PRM. Ahí la base no fue tomada en cuenta, ahí se pusieron de acuerdo entre ellos, había un impasse con lo que era la posición de Gloria Reyes. A Gloria Reyes la gran mayoría no la quería, pero como se trata de acuerdo y no había de otra forma que colar a Gloria Reyes en esta posición, a pesar de que los rumores eran que no la querían. Y algo que me llamó la atención es que Gloria Reyes es la única mujer en este grupo de personas seleccionadas, es decir, que por poco también el PRM en las elecciones de sus autoridades. Y esa es una parte que yo creo que fue lo mejor que hizo el PRM, a pesar de que no era conveniente para la democracia y para aquellos de la base que no fueron tomados en cuenta, que se pusieron de acuerdo entre ellos, entre la cúpula, pero era lo que más le convenía al PRM porque
el PRM, con los problemas que siempre tiene y con esta debacle que tiene este partido, que ha ido cayendo en picada a una velocidad muy exagerada o exorbitante, la caída que lleva el PRM, yo creo que lo que mejor le pudo suceder era esto, porque entrar en una crisis con las elecciones de sus autoridades, yo creo que era algo que terminaba totalmente de llevar al PRM a directamente al abismo, pudiéramos decir, porque recuerden con lo que pasó con las elecciones de los alcaldes, que eso se volvió un desastre con, pudiéramos decir que son cargos insignificantes, esos cargos de Azodín, y con eso el PRM hizo una revolución. Entonces, la manzana de la discordia siempre está presente en el PRM, y eso es algo que es preocupante para esta organización política, y yo creo que al decidir hacer esta cogitación democráticamente, señalando, repartiéndose el pastel entre estos dos grupos, y un tercero que fue de David Collado, por lo que entró Gloria Reyes, yo creo que es importante para que esta organización política no sigan los problemas, los debates y la caída estrepitosa que lleva, que cada vez es más exorbitante. Y esa es la realidad. Así es que ya de hoy en adelante, el nuevo presidente del PRM, el presidente Luis Abinader, Juan Garrigó, secretario general, y Gloria Reyes, encargada de organizaciones. Creo que la figura de Juan Garrigó no era una figura tan relevante. Lo que pasa es que Garrigó viene de la familia Hipólito. Y si Carolina era quien estaba en esa posición y ya Carolina terminó y está aspirando nuevamente, aspirando a la presidencia, entonces lo correcto era que viniera otra persona, pero ahí vemos que sigue la dinastía, porque primero la posición de Hipólito Mejía, en manos de Carolina Mejía, su hija, y luego ponen a Juan Garrigó, que yo creo que el mérito principal que tiene Juan Garrigó es que es nieto de Hipólito Mejía. Pues usted sale a hacer una encuesta y la gran mayoría de los militantes del PRM no saben quién es Juan Garrigó. A Juan Garrigó lo conoce el grupo de Hipólito Mejía, porque es un nieto y es de la familia y está ahí. Es decir, que Juan Garrigó está ahí por lo que es Hipólito Mejía, pero no por mérito de que los compañeros de esa organización política lo conozcan, que tengan esa cercanía, no, eso no es por eso. Juan Garrigó entra ahí por el dedo, por ser nieto de Hipólito Mejía, y al ser dividido el pastel, entonces Hipólito Mejía dijo, si el presidente Abinader quiere la presidencia, entonces yo tengo que tener la Secretaría General, porque hay cargo que sigue de ahí en adelante, para entonces tener siempre la teta del poder. Y esa es la realidad. Y más como el PRM sabe que se acerca su salida en este año 2028, no como dijo Paliza en el día de hoy, que el PRM volverá a ganar en el año 2028, que eso no es cierto, porque la caída estrepitosa que lleva el PRM, yo creo que ni Jesucristo que venga a la tierra nuevamente levanta el PRM a la caída estrepitosa que tiene. Entonces algo preocupante, y esa es la realidad. Entonces ellos están asegurándose para tener autoridad cuando salgan ya del gobierno el 28, y entonces de esta forma ya tener un poder en la organización política. Así es que la suerte está echada para los PRMistas con su nuevo presidente Luis Abinader y su secretario general Juan Garrigó. Ahí vemos al presidente Abinader e Hipólito Mejía liderando la organización política.
Recuerden que el país en blanco es en vivo al servicio del pueblo, el país en blanco. Entonces, otro tema que no podemos dejar de analizar ya ha sido lo que ha sido la presión de el gobierno para la Junta, perdón, no la Junta, para la Suprema Corte de Justicia. Dije la Junta porque tengo esos dos temas juntos, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, pero en este caso es la que están recibiendo los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia están recibiendo grandes presiones directamente desde el gobierno, lo están presionando, y esto ha llevado a que una cantidad de jueces que conforman la Suprema Corte de Justicia, con estas presiones que están recibiendo desde el gobierno, se están mirando en la obligación de renunciar a lo que antes jueces de la Suprema Corte de Justicia, como son Luis Henry Molina, que es el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia. También renunció Nancy Salcedo Fernández, María Garavito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbucia. Estos 4 jueces han renunciado a través de la presión del gobierno, porque la Suprema Corte de Justicia, estos son cargos políticos de los jueces, y si usted es un padrino directamente en el gobierno, pues lamentablemente usted no va a pasar como juez de la Suprema Corte de Justicia. Y más ahora con esta posición que ha presentado el gobierno, el PRM, que ha sido una posición para que todos los jueces que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia salgan totalmente de ahí. Esto es totalmente preocupante, esta situación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que jueces brillantes se estén mirando en la obligación de que tienen que renunciar por presión del gobierno. Antes que todo, vamos a dar a Domingo Mercedes, que hace contactos con nosotros y nos escribe, nos dice: saludos, caballero, bendiciones. Gracias, hermano, por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco. Raquel Belén, Manolo Aria, Reinaldo Reynoso, Oscar Alcántara. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Entonces, con esta presión que el gobierno le ha puesto a estos jueces, es algo difícil y algo preocupante para una buena y sana administración de justicia, y esto es muy preocupante. Entonces, por ejemplo, yo estuve observando hace pocos minutos las declaraciones que diera Antoliano Peralta, y él dice en una rueda de prensa abordado directamente por diferentes medios de comunicaciones, que no se trata de presión del gobierno, sino que se trata de que hay un grupo de jueces que tienen problemas familiares. Por esta situación, estos jueces no podrían continuar en la Suprema Corte de Justicia por asuntos personales. Pero también se refiere a que en la modificación de la Constitución, se modifica la Constitución y el presidente Abinader no vuelve a aspirar por un tercer periodo. No sé por qué Antoliano Peralta tiene que extrapolar la posición de la modificación de la Constitución del presidente Abinader el Poder Judicial, porque se trata que son poderes totalmente independientes y que son diferentes. Entonces,
no entiendo por qué tiene que extrapolar esto. Pero esa es la situación de que los jueces tienen muchas presiones y que el PRM sacará a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia para únicamente dejar lo que al interés del presidente Luis Abinader y el PRM, porque aparentemente el PRM dejará la justicia blindada a su favor, porque como la posibilidad de que el PRM se vaya en el 28 son muy altas, entonces van a dejar blindado al PRM completo con lo que es la justicia. Y eso es lo que aparentemente se está perfilando, y por eso es que se están dando estos casos de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia están recibiendo grandes presiones del gobierno, y que por esta situación es que se ven obligados a renunciar. Entonces ya para esta selección de lo que son nuevos jueces, el presidente Luis Abinader como el presidente del Consejo de la Magistratura, y que tendrá la gran mayoría de votos, que son quienes le favorecen directamente a él y responden a él, esto le lleva directamente a la situación de que casi todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de la demás alta corte serán totalmente del PRM. Y esa es una realidad que vemos que está ahí viviente, y que por eso es que estos jueces, como no tienen esta conexión directamente con el gobierno, para que entonces sean dejados en la posición en la que están, y que así de esta forma puedan pasar la famosa evaluación que le harán. Con esta evaluación que le harán nuevamente, estos jueces se ven en la obligación de salir de ahí, porque saben que lo que sucederá es cogerlo de relajo, como le hicieron a los demás jueces en esta misma selección que terminó, donde jueces con una popularidad y un trabajo hecho fenomenal fueron humillados por el presidente y por el Consejo de la Magistratura, y a final de cuentas lo sacaron de la Suprema sin ninguna razones, únicamente porque no eran del PRM. Entonces, esto va a suceder, y es lo que está sucediendo, y lamentablemente el gobierno tiene una gran cantidad de votos que se imponen ante la mayoría aplastante, por la situación de que ahí nada más entrarían dos votos que son contrarios: el voto de, en este caso, Omar Fernández, y el de Tobías Crespo. Entonces los demás votos todos son del presidente Luis Abinader, y entonces esto es una mayoría aplastante. Se hizo una alaraca en la modificación a la Constitución de que para que el Procurador General de la República no perteneciera directamente al Consejo Nacional de la Magistratura, y se dejó fuera, pero entonces se llevan por el procurador al presidente del Tribunal Constitucional, otro hombre directamente del gobierno, y esa es la situación. Entonces es lo mismo como quiera. Entonces todas estas presiones y todos estos maltratos que están sufriendo los jueces de las altas cortes por parte del gobierno no es más para que sigan renunciando, para que entonces le dejen la puerta y el espacio libre a los jueces que representen directamente los intereses del presidente Luis Abinader y el PRM. Y esa es la realidad. Entonces, cuando se habla de la justicia en la República Dominicana, yo creo que no hay ninguna justicia independiente, porque todo esto se puede demostrar ahí, se puede ver, y no hay otra situación que se pueda ver que sea más palpable que la que está sucediendo ahora mismo con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que todos están recibiendo presión del gobierno para que abandonen la institución. Y vuelvo y repito, entre los jueces que ya decidieron renunciar se encuentra Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández,
María Garavito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbucia, y seguirán renunciando antes de que llegue totalmente la oportunidad de evaluar estos jueces, porque el gobierno, el presidente Luis Abinader, no le interesa ni quieren jueces que no respondan directamente a los intereses políticos del presidente y del Partido Revolucionario Moderno, PRM, en la justicia dominicana. Recuerden que el país en blanco está en vivo y hay servicio del pueblo. Entonces, otro tema a tratar ha sido este tema de la Junta Central Electoral y su violación a la ley, que es algo que no me cansaré de analizar, porque es que yo no comprendo directamente lo que está sucediendo con la Junta Central Electoral. Yo era de los que pensaba que la Junta Central Electoral era un organismo que se dirigía y se preocupaba por siempre mantener el respeto a la ley, pero ahora me doy cuenta que no es así y que la Junta se ha convertido prácticamente en lo que es un comité de PRM, porque en la cabeza de nadie puede pasar que la Junta se inventara un reglamento para violar la ley y de esta forma prohibir la publicación de encuestas políticas en la República Dominicana sin que se haya llegado al término que establece la ley de partidos políticos. La ley establece que tienen que ser estas prohibiciones 8 días antes de las elecciones. No, pues la Junta se inventó un reglamento ilegal violentando la ley para entonces de esta forma prohibir las publicaciones de encuestas políticas únicamente para proteger al PRM, para que los ciudadanos no se den cuenta cuál es la realidad que está viviendo el PRM en el ámbito político. Entonces, como el PRM lleva una caída estrepitosa en picada, que yo siempre he dicho que la caída del PRM sobrepasa la ley de la gravedad de la caída libre de los cuerpos hacia la tierra, 9.8 metros por segundo al cuadrado. El PRM rebasa esta velocidad porque la caída que lleva el PRM es estrepitosa y extraordinaria. Entonces la Junta Central Electoral, congraciándose con el PRM, entonces dan esta resolución o un reglamento en contra de la democracia, en contra del derecho que tienen los ciudadanos a saber cuál es la situación política que vive el país, violentando el derecho que tienen las empresas a publicar su trabajo y a informarle a la ciudadanía de que ellos encontraron. Y todas estas son violaciones que la Junta Central Electoral viola la ley únicamente para proteger al PRM. Y no debería ser así porque se supone que la Junta es el árbitro. La Junta es imparcial. Pero en este momento vemos que tenemos una Junta totalmente parcializada a favor del PRM. Porque si el PRM se ha descalabrado y va rumbo al abismo, yo creo que los ciudadanos dominicanos tienen el derecho de saber cuál es el descalabro que lleva el PRM. Si hay otra organización política que ha crecido y que está en crecimiento y que las personas se sigue agregando a estas organizaciones políticas, creo que los ciudadanos tienen el derecho de saber, pero no. La Junta ha puesto en este caso una prohibición para que los ciudadanos no tengan derecho a saber de lo que está pasando en la República Dominicana en el ámbito político. Y esto es preocupante, ver que la Junta que está para proteger la ley es la primera que viola la ley
únicamente para favorecer a una organización política que en este caso es el PRM. Eso es preocupante lo que está haciendo la Junta Central Electoral, algo inconstitucional, que yo sé que cuando el Tribunal Constitucional falle, esto es en contra de esta decisión, porque hubo una decisión del Tribunal Superior Electoral irresponsable, porque ese es un grupo de irresponsables, los jueces que recibieron este recurso, que por su irresponsabilidad entonces decidieron no decidir sobre este recurso y enviarlo al Tribunal Constitucional. Un grupo de jueces irresponsables, un grupo de jueces que lo que en este caso están haciendo es protegiendo al PRM y no aplicando la ley, porque esta acción del Tribunal Superior Electoral, que era el tribunal competente para decidir sobre esta barbaridad de la Junta Central Electoral, violentando todos estos derechos fundamentales, era para que el Tribunal Superior Electoral decidiera anulando esta resolución de la Junta Central Electoral. Pero un tribunal compuesto por un grupo de irresponsables que para favorecer al PRM y a la Junta Central Electoral, para que no se viera que ellos están eliminando la barbaridad ilegal e inconstitucional de la Junta Central Electoral, lo mandaron al Tribunal Constitucional. Este grupo de jueces irresponsables del Tribunal Superior Electoral que recibieron esta acción. Entonces, esto es preocupante, porque eso le dice a usted de que la República Dominicana, el problema en la justicia es un problema muy grave, con la cantidad de presiones y de renuncia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de otras cortes de la República Dominicana. Recuerden que el País en Blanco está en vivo al servicio del pueblo. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal, porque El País en Blanco está al servicio del pueblo. El País en Blanco. Otro tema que no puedo dejar de analizar, y ha sido este tema ya pasando directamente a lo que es el ámbito nacional e internacional, de lo que ha sido la sanción puesta por Estados Unidos a la República Dominicana, que a mí me llama poderosamente la atención, porque supuestamente, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su vocera pude escuchar que se trataba de un plan piloto de Estados Unidos, pero que el plan piloto inicia con la República Dominicana. ¿Por qué con tantos países que son afines a Estados Unidos tiene que comenzar el plan piloto con la República Dominicana? Hay que ver, y eso me trae duda y me trae una pregunta: ¿por qué a la República Dominicana se le pone esta sanción de que cada ciudadano dominicano que aspire a hacer residencia en Estados Unidos tendrá que pagar una fianza? Esta fianza, que estarían rondando de un precio muy alto, de 50, 100 y hasta $200,000, para entonces que este ciudadano dominicano que llegó a Estados Unidos y que va a residir allá, a través del pago de esta fianza se pueda demostrar de que no es un ciudadano que va a hacerle una carga al gobierno de los Estados Unidos. Entonces me llamó poderosamente la atención que si un plan piloto comenzara con la República Dominicana. Creo que hay algo que me preocupa, y es que por qué la República Dominicana en los últimos meses ha sido muy golpeada directamente por Estados Unidos, porque vimos que hace pocos días a la República Dominicana se le aumentan los aranceles a un 12%,
y ahora le dan este golpe que todos aquellos dominicanos que quieran residir en los Estados Unidos tengan que pagar entre 50 y hasta $200,000 de fianza. Veo que aquí hay algo que no me cuadra ni ajusta a la realidad, porque si tenemos un gobierno que es afín a Estados Unidos, ¿por qué la República Dominicana está recibiendo tanto maltrato de los Estados Unidos en este gobierno, el presidente Abinader y el PRM? Y eso a mí me llama poderosamente la atención, de que con tantos países que tienen esta conexión con Estados Unidos, sea escogida la República Dominicana para que paguen esta fianza. Y esto me preocupa bastante, porque que los dominicanos que van a Estados Unidos y que van a vivir o a residir en los Estados Unidos, en su gran mayoría, gente de muy escasos recursos económicos, gente que tiene un familiar que está allá, que cuando viene a ver trabaja en una factoría, y no es verdad que un ciudadano que es un obrero que trabaja en una factoría, por ejemplo, allá en Estados Unidos, o fregando platos en un restaurante, o cualquiera otro de esos oficios que los dominicanos van a hacer a Estados Unidos, no es verdad que fácilmente van a poder conseguir 50, 100 o $200,000 para pagarlo por una fianza por un familiar. Entonces creo que con esta decisión de Estados Unidos le ha cerrado la puerta a dominicanos para que vayan a residir a ese país. Creo que se deben de reunir las autoridades dominicanas con el gobierno norteamericano para ver si buscan una salida. Pero también es algo muy reciente, porque si es un plan piloto que ha iniciado con la República Dominicana, creo que también es muy apresurado o a destiempo. Pero creo que se deben hacer estas diligencias directamente desde gobierno dominicano y gobierno norteamericano, porque hasta ahora la residencia dominicana que quieran vivir en los Estados Unidos va a ser difícil, porque no es cualquiera que dispone una cantidad tan enorme de miles de dólares para entonces llevar esto a cabo, porque antes con lo que era la FIDAVI ya era otra cosa, que ya personas se comprometían, pero ahora no, ahora es que es dinero que debe llevar y que debe de presentarlo para que entonces el gobierno de los Estados Unidos no vea que esta persona que va a residir en aquel país va a ser una carga para el gobierno norteamericano, y esto es preocupante. Yo creo que ya con esta decisión que ha comenzado el gobierno, le estaría cerrando la puerta para que no entren dominicanos a vivir en los Estados Unidos. Entonces, es algo que llama poderosamente la atención, porque nada más es para aquellos que aspiran a ser residentes en los Estados Unidos. Los que van de paseo, ya esto no tienen ese problema, porque estos van directamente a pasear. La carga es para aquellos que van a quedarse a vivir en los Estados Unidos, pero cada país tiene la regla, y cada país pone el control que entienda que debe poner en su territorio, y eso hay que respetarlo si los Estados Unidos así lo entienden. Pero creo que fuera bueno una reunión del gobierno dominicano con el gobierno norteamericano para buscar una solución a esto. Pero esa es la realidad. Cada quien pone reglas en su casa, y si esa es la regla que tiene Estados Unidos, lamentablemente hay que respetarla, porque cada país pone su regla, aplica su norma, y esa es la realidad que se vive en cada país, sin importar cuál país sea o de qué demarcación. Esa es la realidad. Cada quien pone controles en su casa, y es lo que está haciendo Estados Unidos a la República Dominicana, pero al mismo tiempo maltratando directamente este país, que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, y aquí vemos que nos han maltratado bastante, a pesar de que la balanza comercial de Estados Unidos con la República Dominicana
es una balanza totalmente positiva en favor de los Estados Unidos. Y esa es la realidad. Así es que esperemos que haya un diálogo y que haya un acuerdo de consenso entre ambos países, la República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica, porque el país sigue en blanco. El país en blanco siempre al servicio del pueblo. Otro tema que no puedo dejar de analizar y ha sido este crecimiento estrepitoso que lleva la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo lleva un crecimiento enorme, un crecimiento extraordinario, porque donde quiera que va el líder de la República Dominicana y del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se hace un mar de gente en pocos minutos. Y esto es algo que llama poderosamente la atención, porque significa que el próximo presidente de la República lo es Leonel Fernández. Ya el pueblo se hartó de tanta penuria, de tanta amargura que le ha llevado el PRM y el presidente Luis Abinader al pueblo dominicano. Ya lamentablemente el pueblo no tiene derecho a comer, el pueblo no tiene derecho a divertirse, el pueblo no tiene derecho absolutamente a nada, y ahora aún peor, que ni siquiera tiene derecho a hablar, porque metieron la ley Mordaza en el Código Penal. Entonces esto es muy preocupante, que hayan metido la ley Mordaza en el Código Penal y ahora el pueblo pasando hambre, penuria, que es lo que ha llenado de odio más al pueblo dominicano, que vemos en todos los sondeos, todas las encuestas, toda la peña política, todos los debates, todo el mundo es en favor de la fuerza del pueblo y nadie quiere que le hablen del PRM. Es decir, la situación a la que el PRM se ha ganado el odio es algo extraordinario, que en tan poco tiempo el PRM se haya ganado un odio así como lo tiene el pueblo dominicano en contra de este grupo que está dirigiendo los destinos del país, que lamentablemente llevan a la República Dominicana como un barco a la deriva. Y por eso en este año 2028, como Paliza dijo que el PRM continuará, que ganará, yo soy de los que entiendo que el PRM no ganará las elecciones, porque será sacado a patada del Palacio Nacional, pero que sí ganarán todos los funcionarios del PRM, ganarán a la cárcel de La Parra en guerra, porque la situación